¿Qué tal? Bienvenidos esta tarde a la reunión que hemos planeado para ustedes en continuación a nuestra grabación del 6 de septiembre del 2022. Todo este tema para hablar, o toda esta reunión, perdón, para hablar sobre el tema del testamento. En la sesión pasada platicamos un poco acerca del patrimonio, herencia, testamento, legado, qué es un testamento, cuáles los tipos de testamento, qué tendrían que entenderse por las formalidades de pero hoy vamos a platicar más a fondo. Hicieron algunas preguntas a través de las redes sociales y aquí los expertos, el doctor Antonio Cruz y el licenciado Luis Aguirre, estarán para contestarlas. Una pregunta muy importante que a través de las redes sociales estuvo presentando fue que querían saber cómo es que el testamento se puede revocar. Esta pregunta se la dirigieron al licenciado Luis Aguirre. Por favor, licenciado, le pido nos hable más de revocación y caducidad, que son temas muy relevantes para esta situación del testamento. ¿Cómo lo puede hacer la gente? ¿Qué tips les puede dar? Adelante, por favor. Muchas gracias, Miros. Fíjate que sí es una pregunta recurrente, lo recibieron en redes sociales, pero aquí en la oficina también nos hacen constantemente esa pregunta. De hecho, en algún momento un cliente llegó y me decía, es que quiero hacer un testamento irrevocable. Quiero que mi testamento sea irrevocable y esto pues no se puede. Eso no se puede. Ya la charla anterior habíamos platicado sobre la definición de testamento y decíamos que era un acto jurídico unilateral, revocable y libre. Entonces, revocable, esta es una de las características, mi estimado Antonio, tú nos comentabas eso, una de las características es que es revocable. El testamento siempre va a ser revocable. No existen testamentos irrevocables. El testamento, por definición, es un acto jurídico revocable. ¿Y cómo se revoca? Se puede revocar de manera expresa o de manera tácita. De manera expresa, yo realizo otro testamento en el cual revoco, expresamente digo que se revoca el testamento anterior, o bien realizo un testamento posterior sin manifestar nada y nos vamos a la regla general de que testamento posterior revoca a testamento anterior. Por eso se habla, se dice, se escucha inclusive en las películas, en las telenovelas, ¿no? Que esa es su última voluntad. Sí, esta frase es correcta, porque en efecto, el testamento es la última voluntad, va a prevalecer la última voluntad. Entonces, esas son las formas de revocar. Siempre se puede revocar un testamento, no existen los testamentos irrevocables. Y en cuanto a la caducidad, los testamentos como tal, en la Ciudad de México, los testamentos no caducan. No hay una caducidad del testamento, me explico, no hay una vigencia del testamento, una temporalidad. Un testamento lo pude haber hecho yo a los 18 años, hablábamos que desde los 16, desde los 14, y algunas entidades, mi estimado Antonio, algunas entidades desde los 12 nos comentaban, ¿no? 14. Desde los 14 años puedo hacer mi testamento y yo fallecer a los 84 años. Entonces, fíjense, 70 años el testamento estuvo ahí inactivo y no por eso va a caducar, no por eso va a prescribir. Lo que sí es que algunas disposiciones testamentarias pueden tener esta figura. Voy a aquí apoyarme de mi código. ¿Qué nos dice el artículo 1497? Las disposiciones testamentarias caducan. Entonces, el testamento como tal en la Ciudad de México no caduca, pero algunas disposiciones testamentarias sí van a caducar. Entonces, las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a los herederos y legatarios, y nos da 3 supuestos. 1, si el heredero o legatario muere antes que el testador, a lo que se conoce como premorencia, o antes de que se cumpla la condición de la que se hace incapaz de recibir la herencia o legado. Y 3, si renuncia a su derecho. Entonces,
estas disposiciones testamentarias respecto. Bien. Seguimos adelante con la plática que tenemos programada para el día de hoy. Habíamos tenido por ahí unos temas técnicos que resolver, pero regresando al tema que estábamos tocando con el licenciado Aguirre, estábamos hablando sobre caducidad. ¿Nos podrías volver a decir qué contempla el código en relación a este tema? Sí, estábamos justo en ese punto, fallas técnicas propias de una transmisión en vivo, que siempre suceden, ¿no? Estábamos viendo el artículo 1497 del Código Civil para la Ciudad de México y nos habla, les comentaba yo que nos habla de la caducidad de las disposiciones testamentarias. En ese sentido, podemos decir que hay disposiciones testamentarias que caducan, pero no la caducidad del testamento. Como en algunos estados y en algún momento se llegó a tratar el tema de la caducidad del testamento, el testamento hológrafo que se tenía que llevar a determinada forma, algunas veces en escritura pública, etcétera. Pero en la Ciudad de México, recordemos, ya lo mencionábamos la plática pasada, ya tenemos un solo testamento, el testamento público abierto. Nos decía el doctor Antonio que puede ser digital, pero sigue siendo testamento público abierto, no cambia su característica, hasta donde yo sé, no cambia su característica de testamento público abierto. Entonces, realmente los testamentos en la Ciudad de México no pueden caducar. Lo que caduca son las disposiciones testamentarias de acuerdo al 1497 y tiene que ver con los herederos. Por ejemplo, caduca la disposición testamentaria respecto al heredero si el heredero o legatario muere antes que el testador, un tema de premorencia, o si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o el legado, o bien si renuncia a su derecho. Entonces ahí tenemos algunos supuestos de caducidad del testamento. Bien, muchísimas gracias. Y fíjate que antes de empezar con este tema de las figuras más técnicas, que inclusive se me hacen como más específicas, técnicas, difíciles quizás de entender si lo vemos un poco, son la premorencia, la conmorencia y la postmorencia. Pero ahorita, antes de entrar a este tema, que es un tema muy importante y que de hecho, más que saberlo la gente en general, deberían de saberlo en principio los abogados para ver cómo tratar el tema siempre de la herencia, ¿no? Claro. Sí me gustaría que el doctor Antonio nos hablara en específico sobre el tema. Si bien ya lo vimos la sesión pasada, este tema siempre tiene una seria diferencia en qué es herencia y qué es legado, porque muchas personas siguen teniendo la duda de cómo diferenciar uno de otro y qué podemos o cuándo podemos dejar un legado. Entonces, platíquenos un poco sobre este tema, maestro, por favor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la gente suele confundir mucho lo que es la figura de la herencia y el legado. Digo, vamos a hablar con los menores tecnicismos posibles a manera de podernos hacer entender a toda la audiencia. Y prácticamente al hablar de herencia, estamos hablando de una transmisión de todos los bienes. Al hablar de la herencia, es referirnos a dejar todos nuestros bienes, todos los bienes del testador. En tanto que, al referirnos a la cuestión de un legado, es exclusivamente a algo determinado. Algo determinado, cito un ejemplo, ¿no? En ocasiones se deja una casa, un departamento, como herencia, pero al interior pues está a lo mejor el piano, el cuadro o algo de valor que se le deja a una determinada persona. Entonces, un legado es una parte de la herencia, dicho en palabras comunes, cuando la herencia nos referimos a toda la masa de los bienes. Ahora bien, contestando a la segunda pregunta, ¿cuándo se tiene que dejar un legado? Es cuando se quiere especificar sobre un bien o producto determinado. Sucede que se puede dejar un legado de educación. ¿Sabes qué? Yo dejo como legado para mi hijo una determinada cantidad de forma mensual que va a ser distribuida o administrada de esta forma. O ¿sabes qué? A mí fulano tenía una deuda conmigo, yo en este momento condono esa deuda. Es un legado, se está hablando de una parte exclusiva, no del total
de los bienes del testador, sino de una parte. Hay una infinidad de legados que se pueden dejar, pero conclusión es legado, es una parte, herencia es el todo de los bienes de un testador. Bien, y por ejemplo, que hablaba que se le puede dejar a una persona, ¿quiénes pueden acceder a heredar o a legar? ¿Quiénes podrían en un testamento? Ok, ¿quién puede heredar? Pues prácticamente todas las personas con capacidad de ejercicio, ya lo mencionábamos en la sesión pasada, la charla pasada, hay excepciones a la regla, que en este caso son dos, aquellas personas que no se encuentran en pleno uso de sus facultades, o bien aquellos menores de 16 años, para el caso de la Ciudad de México. Recordemos que hay algunas entidades en la República donde la edad para testar es a partir de los 14 años. Entonces, contestando, cualquier persona puede heredar, puede ser heredero, siempre y cuando no padezca sus facultades mentales o en este caso se manifieste. Fíjate que el tema que tocas es muy interesante porque a mí a veces me llama la atención si pudieran heredar las personas invidentes, las personas mudas, por ejemplo, sordomudos, personas que no saben leer. Digo, esto no es una discapacidad claramente, pero por ejemplo, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué opinan ambos de las personas que pudieran inclusive, podrían ellos hacer un testamento? Entiendo que se puede heredar o dejar o legar en este caso, pero ellos podrían ejercer este derecho de dejar un testamento. ¿Qué opinan ambos? Sí, sí, me permites, sí, por supuesto, contesto la pregunta, sí pueden. Recordemos que puede heredar toda aquella persona que sea capaz y que cuente con bienes, desde luego. Claro. Entonces, si una persona con alguna discapacidad, sea visual, auditiva o de otra índole, tiene esta capacidad diferente, puede heredar. Eso no le resta el derecho de heredar siempre con ordenamiento. Obviamente la ley contempla esa situación y tiene que cumplirse ciertas formalidades. Una de ellas es hacerse acompañar de testigos, 2 testigos para que den fe. Obviamente vamos a tomar, no es lo mismo una persona que no pueda ver a una persona que no pueda oír. Entonces, precisamente el notario tiene la facultad para orientarlos, para guiarlos, más que la facultad, la obligación, corrijo, la obligación para orientarlos, y siempre se harán acompañar de 2 testigos que serán los que darán fe en representación de la persona que está emitiendo su testamento. ¿No necesitamos un procedimiento adicional, algo como que lo declare el interdicto respecto de esa capacidad disminuida o algo así? Porque a veces luego dicen, digo, esto es con el afán de apoyar a la gente que tiene que resolver estos temas con el día a día y que también puedan resolverlo también con el hecho de los menos requisitos posibles. ¿Necesitarían un procedimiento adicional como el que te decía? ¿Alguna intervención? No, en mi opinión, no sé qué consideres tú, nuestro Aguirre. En mi opinión, no, porque finalmente el hecho de que tengan una discapacidad no los hace interdictos, que es una figura distinta, ¿no? Yo creo que es una capacidad disminuida o mermada, si me permite la expresión, más no llegar a un estado de interdicción como tal. Claro, y fíjate que este tema que están tocando es muy interesante, es una duda que también surge comúnmente, tocan dos temas, dos puntos muy interesantes, ¿no? ¿Quién puede hacer un testamento? ¿Quién puede testar? ¿Quién puede heredar? No en el sentido de recibir la herencia, sino de dar la herencia. También está el tema de quién puede recibir la herencia, ¿no? Ahorita si ya lo platicamos. Pero en el punto que están tocando, a ver, la figura de la interdicción es una figura específica que tiene que ver con la capacidad, que tendría que ver con la capacidad de ejercicio y ya, bueno, cada vez más se ha desarrollado estos temas sobre que la capacidad de ejercicio se va graduando, se va limitando. Hay ciertos límites
a la capacidad de ejercicio. Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo rápido, los extranjeros mayores de 18 años en nuestro país, desde luego que tienen capacidad de ejercicio, pero no es totalmente plena. Por ejemplo, no pueden adquirir, según el artículo 27 constitucional, ciertos bienes cerca de las playas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una limitante a la capacidad, pero no por eso son interdictos. Hay otras limitantes a la capacidad, por ejemplo, el notario, ahora que yo platicaba o tocaba el punto de quién puede recibir. El notario no puede ser nombrado heredero ni legatario en un testamento que él haya protocolizado, que sea de su protocolo, ¿no? Y así hay varios casos, hay varias limitaciones. La capacidad de ejercicio se va graduando, hay ciertos grados de falta de capacidad, y estamos con el tema dentro de la limitación de la capacidad de la interdicción que están platicando. Hay limitaciones intelectuales y limitaciones cognitivas, más que intelectuales, cognitivas, y limitaciones físicas. Cuando la limitación física es a tal grado que no te puedes valer por ti mismo, pudiera haber una interdicción, pero tiene que ser a tal grado que realmente no te puedas valer. Pienso en casos extremos donde fuera la persona tuviera problemas auditivos, sí, claro, al mismo tiempo problemas visuales y al mismo tiempo problemas de habla. Híjole, ahí la expresión de su voluntad sí estaría muy compleja y pudiese darse el caso, ¿no? O bien temas de carácter cognitivo, una reducción en la capacidad de carácter cognitivo, y ahí inclusive el código o los códigos hablan de el estado de lucidez. Si llegas a tener, cosa que no sucede, por ejemplo, en contratos, no hablan de que cuando tengas un estado de lucidez, un momento de lucidez, puedas realizar el contrato, y el testamento sí lo permite, que en algún momento de lucidez puedas realizar tu testamento. Entonces, hay que ver el caso en concreto, pero no creo que se requiera una interdicción. No te proporcionarían una interdicción, por ejemplo, por tener disminuida tu capacidad para hablar, o las personas que tienen disminuida su capacidad visual. No necesariamente se tendría que tramitar una interdicción, y no creo que te la concederían. La ley establece que para declarar interdicto a alguien hay que escuchar la opinión de 2 médicos. Ya se habla inclusive de que no tendrían que ser necesariamente 2, a veces a lo mejor necesitamos más de 2, o a veces con un solo médico, pero necesitamos la opinión de algún médico, y difícilmente un médico nos va a decir que alguien es ciego, alguien con debilidad visual es interdicto. Yo pensaría que no. Ok, entonces apoyas la idea de que solamente se necesita con testigos. Sí. O sea, simple y llanamente 2 personas. ¿Tienen que tener alguna calidad estas personas? O sea, muchas veces dicen, pueden ser mis familiares, digo, porque claramente a ellos sí o no les podría beneficiar el tema del dictado o el testamento. Y a veces la gente dice, oye, pero pueden ser mis mismos familiares o pueden ser... No pueden ser herederos. El testigo no puede ser heredero en ese, no, claro, ese testamento. Pero tendría que ser mayores de edad. Mayores de edad, no pueden ser herederos, no pueden ser legatarios, no pueden tener un interés. Ahora bien, aquí lo importante es que los testigos son propuestos por la persona que va a emitir su testamento. Claro. No es de que se le impongan. ¿Sabes qué? Necesitas traer como testigos a tu hijo y a tu esposa, ¿no? O a tus hermanos. No, realmente esta es una opción libre. Precisamente volvemos al principio incluso de la sesión anterior, donde decíamos que el testamento es un acto libre, personalísimo. Si bien es cierto, perdón, hago paréntesis aquí, en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de esposos, es que queremos dejar la casa a nuestros hijos. Aún siendo esposos, el notario no les permite que acudan los dos, que estén los dos al mismo tiempo. Pasa uno y pasa otro. Entonces, esta parte que mencionamos respecto a las personas
invidentes, sordomudos o sordos, parecería contrario a ellos. Sin embargo, la ley suple esa deficiencia, llamémosla auditiva, visual o de habla, diciendo, ¿sabes qué? En este caso te voy a permitir que traigas 2 testigos para que puedas tú transmitir tu voluntad al notario. Aquí la cuestión es, y contestando la pregunta, es facultad totalmente discrecional de la persona, puede llevar al compadre, al primo, al amigo, al equipo de la secundaria, quien gustes y mandes, Claro. no hay, vaya nada. Bien, perfecto. Entonces, en general, para concluir esta parte del tema, ¿qué recomendaciones podrían dar para la gente que va a testar? Si me permites, maestro, la primera, siempre que se vaya a realizar un testamento, una de las primeras recomendaciones que suelo dar a título personal, y aquí, maestro Aguirre seguramente debe compartir conmigo, es que siempre se generalice el total o se contabilice el total de la masa hereditaria. Es muy común que se da únicamente una casa y quedan fuera los vehículos o queda fuera un departamento y demás. Entonces, si son muchos los bienes adquiridos, pues simple y sencillamente es mencionar respecto a toda mi masa hereditaria, designo a fulano. Único y universal heredero. Único y universal heredero, único y universal a fulano. Entonces, sí contemplar el total de los bienes a repartir. ¿Por qué? Sucede que en muchas ocasiones, y eso es algo muy, muy común, de que se dejan bienes fuera del testamento. Y finalmente, la idea de un testamento siempre es el evitar problemas a futuro. Sí, claro. Vaya, cuando ya no estemos nosotros, que nuestros bienes pasen a las manos de que nosotros realmente quisimos que pasara, ¿no? Entonces, al momento en que quedan bienes fuera de, se vuelve a convertir en un pleito, que es lo que trata de evitar un testamento. Sí, tendríamos que abrir una sucesión híbrida, testamentaria, por los bienes que incluimos como legados en el testamento, e intestamentaria por los bienes que dejamos fuera. Y entonces volvemos al problema de que se abre una sucesión intestamentaria. Y curiosamente la sucesión intestamentaria tiene una presunción, tampoco quiero ser muy técnico, pero tiene una de las pocas presunciones juris et de jure. ¿Qué es esto? Son presunciones que no admiten prueba en contrario. La mayoría de presunciones en la ley son juris tantum, admiten prueba en contrario, pero de las pocas presunciones que quedan en la ley y que no admiten prueba en contrario es esta. Cuando yo fallezco sin haber dejado mi disposición testamentaria, sin haber dejado herederos, sin legatarios, la ley presume, no recuerdo si la sesión anterior o la charla anterior lo platicamos, pero la ley presume que se lo quiero dejar a mis familiares más cercanos, y eso ya no es el común denominador, y si me adelantan un poquito, ya es a la inversa. O sea, ya realmente no siempre le quieres dejar tú a tus familiares más cercanos, porque además se los dejas a tus familiares más cercanos a todos. Por ejemplo, la regla de sucesión intestamentaria, que no la platicamos la charla anterior porque estamos hablando de testamento, pero la regla las reglas que hay en sucesión intestamentaria: pariente más cercano excluye a pariente más lejano, línea vertical excluye a línea colateral o horizontal, y línea vertical descendente excluye a línea vertical ascendente. Ahí están las 3 reglas de sucesiones intestamentarias, dichas de manera muy rápida. Entonces, si yo tengo 4 hijos y fallezco, mis 4 hijos, fallezco sin haber hecho testamento, mis 4 hijos van a heredar por partes iguales. Y es muy común, no sé si ustedes tengan otra opinión, pero es muy común que de los 4 hijos e hijas, una o uno de ellos fue quien estuvo al pendiente del decuyus, fue el que estuvo ahí, que le llevaba de comer y que le iba a visitar y que le atendía en sus cuestiones médicas, y como no dejaste testamento, van a heredar los 4 exactamente igual. Realmente esa presunción que existe de dejarle tus bienes a los parientes más cercanos con estas reglas que les mencionaba,
realmente yo creo que debería desaparecer. Desaparecer es complejo y es todo un tema jurídico, cómo cambiarla y cómo modificarla, pero a mí me parece que debería desaparecer. Entre desaparece y no, dejemos un testamento. No, más que legislar, dejemos un testamento. Claro, porque aparte es súper importante saber y explicarle a la gente que de estas reglas, ¿qué es lo más relevante? Creo que aquí hay que resaltar 3 cosas sumamente importantes: parentesco consanguíneo, parentesco civil y parentesco por afinidad. Doctor, háblenos, ¿qué es el parentesco consanguíneo? Porque sí está muy bien hablar sobre línea colateral, línea ascendente, línea descendente, pero ¿qué realmente son los grados para los cuales entienda la gente y en general el público este tema? Pues el parentesco consanguíneo no es otra cosa más que, como su nombre lo dice, ¿no? Es aquel parentesco por la sangre directamente, ¿no? Y eso estamos hablando prácticamente de forma ascendente y descendente, línea recta. Tenemos hijos, nietos, bisnietos, ya sea, vaya, de forma ascendente nos vamos a encontrar a sus padres, abuelos, bisabuelos, demás. Entonces, precisamente lo que comentaba el maestro Aguirre en su momento, decía que si no se deja un testamento, pues la ley presume que es para nuestros familiares más cercanos. ¿Quién sería, tomando en consideración el parentesco consanguíneo, la persona más cercana? Pues nuestros hijos. Nuestros hijos. Dicen, no, es que los padres sí, pero ahí está la regla que acaba de mencionar el maestro. Si existen hijos, adiós padres, primero los hijos. Obvio, si no existen hijos, pues rayados los padres, ¿no? Ya están afortunados ahí, recibiendo ahí una herencia, ¿no? Pero pues resulta que, vaya, nadie tiene la vida, compadre. Resulta que a lo mejor, dependiendo de la edad en que se tenga, puede ser que nuestros hijos desafortunadamente hayan fallecido, pero hay nietos. Entonces, se quita ya hablamos de un escalón, un eslabón, y están a por abajo. Entonces, sí, es muy variado cómo tiene que, por eso es muy importante el dejar siempre un testamento. ¿Por qué? Recordemos que cuando fallece alguien, todo el mundo se siente con la capacidad de heredar, ¿no? Todo el mundo, y es totalmente, vaya, es muy complejo, porque en verdad, si nos ponemos a hablar ahorita de este tema del parentesco, nos llevamos toda la tarde, no terminamos. Nos aparecen, si me permiten la expresión, familiares por abajo de las piedras, ¿no? Todos, ¿no? Por supuesto. Todavía ni entierran a la persona que falleció. Sí, claro. No, en serio, todavía ni entierran a la persona que falleció y ya están saliendo manos Perdón, déjame, me vino a la mente un recuerdo. Me tocó estar en un funeral de un compañero de trabajo, señor. Y en verdad, increíble, y retomando lo que acabas de decir, estaba el féretro y se me acerca un hijo, dice, abogado, lo puedo ver para lo de la sucesión. Es que mi papá tenía un departamento. Y en verdad le dije, oye, tenemos que dejarlo que se enfríe, ¿no? En verdad es real, es algo real. Y sí, efectivamente es. El testamento, lo mencionamos la sesión pasada, y me gustaría mencionarlo. Todo el mundo se asusta, piensa que es sinónimo de muerte, y no, es cuestión de prevención, es cuestión de tranquilidad, de orden. Sí, en verdad, ¿qué tantas experiencias no nos ha tocado vivir donde aún existiendo un testamento, y que es claro, la casa se divide a partes iguales entre los 4 hijos? No, pues hay uno que siempre se quiere ver, no, es que como lo que decías, yo estuve el último, a mí me dijo que ya se cambió, que fulanito le dijo esto, que ya no lo... Y empiezan los pleitos con testamento. Ahí imagínense nada más, sin testamento. Sin testamento. Sí. Y eso que, con la pregunta que hacías, Miroslava, eso que la ley solamente otorga el derecho a heredar sin testamento a los parientes consanguíneos, a los parientes por consanguinidad, que a mí, la verdad es, a mí todos los temas que tienen que ver con consanguinidad me suenan como medievales, ¿no? O sea, pues como muy arcaicos, como muy anacrónicos, porque, bueno, hasta hace no mucho había una diferenciación entre hijos consanguíneos e hijos adoptivos. Afortunadamente ya no. En el Código Civil para la Ciudad de México, la adopción está equiparada a la consanguinidad. Si tú tienes un hijo
adoptivo, por adopción, y otro hijo consanguíneo, están equiparados. Pero, por ejemplo, lamentablemente, el Código Civil, insisto, desde mi óptica, de manera arcaica, de manera anacrónica, yo estoy muy en contra de los temas consanguíneos, me parecen muy arcaicos y muy anacrónicos, hace una diferenciación entre hermanos y medios hermanos. Y dice que los hermanos valen el doble que los medios hermanos, lo cual me parece verdadero absurdo. ¿Y dónde me dirán, dónde lo establece? El hermano hereda doble porción que los medios hermanos. Me parece totalmente anacrónico, totalmente arcaico, pero es la ley, y lo que decíamos ahorita, más que legislar, pues nos conviene más dejar un testamento. Oye, le dejo y es más, yo platicaba recientemente con un cliente que me hacía unos cuestionamientos al respecto, y le decía, no mencione si son sus hijos o no sus hijos, no lo tiene, en el testamento no tiene por qué mencionar, le dejo a mi hijo, le dejo a Juan, a Pedro, a Raúl y a María, punto. No diga si son sus hijos, no sus hijos, o usted diga, le dejo a tales personas y ya, y nos quitamos este tema. Afortunadamente, en la sucesión intestamentaria, dentro de esta crítica que hago yo, afortunadamente los parientes por afinidad no van incluidos, porque entonces sí, mi estimado doctor Antonio, ahí sí se arma la fiesta en grande. Si entran los parientes por consanguinidad, por afinidad, que son estos parientes de la familia de tu cónyuge. Sí, estamos hablando, empezando por los suegros, los cuñados. Por eso mencionaba hace un rato, decía que nos aparecen familiares por todos lados, ¿no? Porque mencioné ahorita brevemente el parentesco consanguíneo, pero en línea recta, ¿no? Descendente, ascendente, pero tenemos, sí, en el mismo parentesco consanguíneo la línea colateral. Hermanos, primos, tíos, sobrinos. Y seguimos, ¿eh? Sí. Pero si nos vamos precisamente al parentesco por afinidad, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Pues a los suegros, a los cuñados, digo, lo acabas de mencionar en el parentesco civil, obviamente nos vamos a encontrar a los hijos adoptivos y nietos adoptivos, hacia arriba, a lo mejor nosotros somos los adoptados, y tenemos padres y abuelos adoptivos. Entonces, se dan cuenta, ahorita brevemente, acabo de mencionar por lo menos 15 parentescos diferentes, 15 familiares de parentescos diferentes. 15 problemas. 15 problemas. Desde la realidad, queremos evitar estos problemas, hagamos este testamento, ¿no? Bien, ahora, mencionaba hace un rato, decía Miroslava, nos comentaba qué recomendaciones se daban. Y precisamente, creo que otra de las recomendaciones también importantes es siempre, y es muy, muy válido, e incluso dejar herederos sustitutos. Yo creo que eso es muy bueno. Sí, ¿por qué? Todo esto de la pandemia, ¿cómo se sucedió? Efectivamente, ¿no? Dejar herederos sustitutos, porque yo le dejo a mi hijo Juan, y Juan tiene a lo mejor 50 años, obvio, Juan ya tiene nietos, e incluso a lo mejor ya soy estabilizado, tengo mis nietos. Entonces, ¿qué pasa si Juan muere? Vamos, la premorencia es un momento. ¿Qué pasa si Juan muere? Ok, yo en mi testamento, como estuve perfectamente bien asesorado por el maestro Aguirre, dijo, ¿sabes qué? Deja tu testamento, pero puedes o tienes la facultad o el derecho de dejar un heredero sustituto. Y es más, no solo uno, puedes dejar a dos. Se lo dejo a mi hijo Juan, en caso de que mi hijo Juan fallezca, se lo dejo a mi nieto Pedro, y si mi nieto Pedro fallece, se lo dejo a mi bisnieta María. Ahí está. Que son herederos sustitutos sucesivos, también podrían ser simultáneos. Es correcto. Si fallece Juan, se lo dejo a María y a Raúl, y ahí van simultáneos. Y si me permites, mi estimado doctor Antonio, albacea sustituto también se puede dejar. Fíjate que es de lo que rara vez ves. Entonces, ya te quedas sin albacea, porque no dejaste un albacea sustituto. Se puede dejar también, así como heredero sustituto, legatario sustituto, sin problema alguno, albacea sustituto. Albacea sustituto, y mejor aún, ¿no? Interventor también lo podemos dejar como sustituto. Ahora, para la audiencia que no está muy familiarizada con la cuestión de la figura del albacea, recordemos que la figura del albacea va a ser aquella persona encargada de que se cumpla la voluntad del decuyos, encargada de hacer valer lo que se plasmó en el testamento. Eso es el albacea. Digo nada más como dato, en ocasiones la gente piensa que se tiene que dejar a un familiar o a alguno de los herederos. No, puedes dejar a 5 herederos,
y dejar a un sector totalmente ajeno al vecino, a la vecina, al compadre, como albacea. No siempre se procura dejar una albacea a la persona que pues, está más, digamos, que más centrada es coloquialmente, ¿no? Entonces, regularmente es al hermano mayor, al tío, a un pariente de confianza quien se deja como albacea. Ahora, se puede dejar no solo un albacea sustituto, 2 o 3, y para aquellos que no confían en el trabajo que va a hacer el albacea, la ley tiene contemplada esa parte. Existe una figura para vigilar lo que va a hacer el albacea. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que la gente piensa que el albaceazgo es una especie como de derecho o de beneficio. Realmente el albacea lo que hace es trabajar para los herederos. El trabajo, la chapa del albacea es pesada. Es pesada. Muchas veces en sucesiones intestamentarias me dicen, oiga, licenciado, le vamos a dejar el cargo de albacea a mi hermana, la más grande. Casi siempre hacen eso, ¿no? Sí, la más grande. No siempre es el más centrado, ¿eh? No siempre es el más centrado. Conozco algunas excepciones, cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, pero no siempre es el caso, pero suelen hacer esto, ¿no? No se lo dejo. Y resulta que el albacea tiene 88, 89 años de edad. No porque no pueda ser albacea si le voy, o sea, va a tener que ir a tribunales, ¿eh? Va a tener que ir a tribunales, va a tener que ir aquí y allá. Tiene la disposición, lo que mencionabas ahorita y me parece muy interesante. Pocas personas dejan a un albacea que no sea a su vez heredero. Y a veces es buena idea dejar al abogado. Oye, pero desconfío porque aparte del abogado. Varias cosas. La primera, hay figuras de vigilancia para el albaceazgo. Y 2, el albacea que no es heredero tiene que garantizar su encargo. Va a ser el abogado. Claro, albacea que no es heredero, como es un trabajo, tiene una remuneración. Sí. Tiene un sueldo, tiene una remuneración, pero además tiene que garantizar su encargo. Entonces, voy a dejar a la licenciada fulanito de tal. ¿Por qué digo yo dejar a un abogado o a una abogada? ¿Por qué lo digo? Porque es como albacea, es quien sabe todo lo del derecho, es quien sabe las obligaciones del albacea, es quien sabe, por ejemplo, el albacea va a defender la masa hereditaria inclusive en juicio, defiende el testamento. Una de las principales obligaciones del albacea es la defensa del testamento en juicio. Y pues que mejor que una abogada o que un abogado, el abogado o la abogada de confianza del de cuyos. Y para evitar que vaya a hacer un mal manejo, le pongo una figura de vigilancia, le pongo como puede ser por ejemplo un interventor, o le pongo una caución que caucione su manejo, y entonces sí, ya el albacea lo que va a hacer es agilizar todos los trámites, ¿no? Ponemos algún familiar bien intencionado, muy centrado, pero que no tiene la más mínima idea de lo que va a hacer, y las cosas se empatan durísimo. Y aquí el tema viene, lo comentas bien, es un trabajo, es una labor titánica que le corresponde a la albacea, porque es el encargado, como lo mencioné, de hacer varios testamentos. Lo primero que tiene que hacer es consultar a un abogado. Consultar a un abogado, y cuando el abogado le dice que el costo es tanto, lo que tendría que hacer es votarse hacia los hermanos, hacia los herederos, diciendo, ¿sabes qué? Nos están cobrando tanto por la apertura del juicio sucesorio testamentario, nos corresponde tal cantidad. Ahí es donde empieza, yo no tengo, yo ¿por qué lo más, voy a pagar? ¿no? ¿Por qué lo voy a pagar? Más, si hay uno de los hermanos, es el que está viviendo en la casa. Es algo típico de que cuando el papá fallece, por lo menos uno de los hijos es el que está en la casa. Yo no tengo dinero, si le interesa a ustedes, háganlo ustedes. Yo tengo este problema. Realmente, en ocasiones hay juicios que se suspenden, ni siquiera se inician. A mí me han tocado juicios que llevan 15, 20 años y que no se logran concluir. Por una u otra, me ha tocado un asunto, recuerdo un asunto, tengo muy marcado, hice como una asociación, terminé acumulando 3 más. Sí. Se murió el papá, se murió la mamá, y se me murieron 2 herederos. Y el juicio todavía no se termina. Y aquí se los comento, amigo, aquí se los comento en la oficina. No empantanen en el asunto, no lo atropellen, no lo hagan dificultoso, porque ahorita están los 3 hermanos. Fallece uno de ustedes, hay que abrir otra sucesión. Y es mayor costo.
Y luego ya no son los hermanos, ya entran los sobrinos, hijos del hermano. ¿Estaban de acuerdo ustedes tres? Entran los sobrinos con que uno ya no esté de acuerdo y empiezan a fallecer, ¿no? Y entra precisamente, si están casados, la cónyuge supérstite, los de él por su propio derecho y en representación de mis menores hijos, y realmente de un heredero ya se me convirtió, por lo menos la cónyuge supérstite y 2 hijos más. Ya tengo 3. Entonces, sí, vaya, es una bola de nieve cuando no se soluciona la cuestión de un testamento. Y si a eso le agregamos que en México tenemos la cultura de la no regularización de los inmuebles, pues creo que con eso terminamos de complementar. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta, ¿no? Ahorita que platicaban de recomendaciones, si me permiten hacer una, que va, fíjate, que va desde antes del testamento. Esta es una recomendación. Cuando tienen hijos, ya no en el testamento, cuando tienen hijos, pónganle de preferencia 1 o 2 nombres nada más. ¿Qué sucede? Que a veces les llegan a poner 3, 4, he visto hasta 5 nombres, y normalmente te llaman por uno solo. En mi caso, la mayoría de las personas me dicen Luis. ¿Y qué sucede? Que voy, como va el testador al notario, y dice, le dejo todos mis bienes a Luis Aguirre. Pero mi nombre completo no es ese. Entiendo y sé que el código dispone que la institución de heredero no se vicia porque el nombre esté incompleto o incorrecto. Pero ya en la vida práctica, sobre todo en los juzgados, híjole, el juez te pone ya las trabas. Yo creo que uno de los yo me atrevería a decir, nombres complicados, en general, María. María siempre es Iba a decir Miroslava. No. María. Ella es una abogada complicada, pero no iba a decir, pero me acordé lo que me... No, aquí es la cuestión de María, porque regularmente en las actas está María Juana, Juana, no es lo mismo que María. Así es. O J.M. José. El José y el María son a título personal de los nombres más complicados que tienes que aclarar. Y mientras lo aclaras, por lo menos un par de meses ya. ¿Implica un trámite adicional esa aclaración, mi estimado amigo? ¿Implica un trámite adicional? Sí y no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y aclaro el por qué sí y el no. Porque finalmente no puedes avanzar en tu proceso. Sí, porque tienes que aclararlo. Tienes que aclararlo, diferentes. probablemente tengas que, incluso dependiendo qué tan grave podría ser, digamos que el cambio el detalle en el nombre, incluso lo puedes hacer a través de una conexión voluntaria, aclarando con testigos o acudiendo a registro civil, solicitando que es la misma persona. Una fe de hechos. Una fe de hechos. Sí, es que sí se llama, la M no es de María, es de Miroslava, ¿no? Entonces, tienes que aclarar esa parte y sí, te detiene un poco, ¿no? Te detiene un poco. Por eso sí es importante la cuestión de los nombres, como bien lo mencionabas. Sí, complejo ahí, ¿no? Bien, fíjense que antes de entrar al tema de la sucesión intestamentaria, porque hemos hablado de qué es la sucesión testamentaria, existe una disposición testamentaria, me gustaría que entráramos al tema ya de qué es premorencia, qué deben de entender por conmorencia y posmorencia. ¿Por qué estos son términos que deben de entender el público en general y en específico los abogados para el tema de las sucesiones? Fíjate que es un tema muy interesante, si me permiten comenzar a abordarlo. Es un tema muy interesante y ya dejamos ver ahorita 2, 3 problemáticas al respecto, ¿no? ¿Qué nos dice el doctor Antonio? Dejaste un heredero, pero murió antes que el testador, y también nos platicaba un caso en el que dice, yo estaba en un velorio y se acercó, ¿no? Fíjate, te fue bien, amigo, te fue bien, a mí me ha ido peor. Alguna vez, no me acuerdo si la charla anterior lo conté, alguna vez aquí en la oficina me llegan unos señores y me dicen, oiga, queremos recuperar el tema de un inmueble, lo queremos vender, dice que nos los dejó mi papá en el testamento, aquí tenemos el testamento. Digo, bueno, primero que nada, lamento mucho el fallecimiento de su padre. Dice, no, mi papá está vivo, está allá afuera, nada más que no quiso entrar.
No, pero, o sea, aquí fue, mira, todavía a ti te tocó en el velorio, a mí me tocó vivo. A mí todavía me tocó vivo. Por eso. Sí, todavía vivo. Y les digo, no. Un testamento adquiere, va a la vida jurídica, cobra vida. Es un acto jurídico post-mortem. Él cobra vida a causa de muerte, mortis causa, ¿no? Dicen los abogados, ya que los abogados y sobre todo los civilistas tienden mucho a hablar en latín, todavía no van ni en primer semestre de la carrera y ya la mitad de su idioma es en latín. Mortis causa, a causa de muerte, es un acto jurídico a causa de muerte, mortis causa. Tiene una razón de ser, nuestra tradición jurídica es romanista, es una tradición jurídica que viene del derecho romano, por ello es que tenemos muchos latinazgos ahí. Entonces, el testamento es un acto jurídico a causa de muerte, ¿ok? Y nos decía el doctor, nos platicaba ahorita el doctor, resulta que deja un heredero y fallece antes de que el testamento se active, antes de que la causa de la muerte se active. ¿Por qué? Porque la causa de muerte que activa no es la muerte del heredero, es la muerte del testador, de cuyos le dicen, ¿no? Volvemos a una contracción latina, una frase latina que establece de cuyus hereditate agitur, aquel de cuya herencia se trata, de ahí viene de cuyus, aquel de cuya herencia se trata, de cuyus hereditate agitur. Cuando fallece el testador, el que es el de cuyus, ahí se activa el testamento. Mientras el testador esté vivo, el testamento no se activa, como les platicaba ahorita de estos clientes que llevaban su testamento, pero el testador estaba vivo. El testamento no se activa, es la nada jurídica. Mientras el testador esté vivo, es la nada jurídica y precisamente por eso puede revocar las veces que uno quiera. ¿Qué sucede entonces cuando quien muere no es el testador, sino es el heredero, a quien se le nombró heredero, quien tiene nombrada la institución de heredero? Ahí estamos en un caso de premorencia. El heredero murió antes que el testador. Y ya tocaban algunos temas, algunas problemáticas al respecto. El heredero muere antes que el testador y nos quedamos sin heredero. Si no nombramos, por eso es una muy buena recomendación que nos hace el doctor Antonio, si no nombramos heredero sustituto. Ahora, ¿qué es la posmorencia? ¿Qué es tenemos premorencia, la posmorencia, fallecer después que el testador, y qué es la conmorencia, fallecer al mismo tiempo que el testador. Para que haya una sucesión a causa de muerte, porque hay sucesión inter vivos y sucesión mortis causa, para que haya una sucesión a causa de muerte requiero un muerto y un vivo. Si hay dos vivos, como en el ejemplo que les conté, sonó chusco, pero fue real. Si hay dos vivos, no tengo una sucesión mortis causa. Podría haber una sucesión entre vivos, por ejemplo, la donación de todos los bienes, que el Código Civil lo contempla. Tú puedes donar todos tus bienes, la totalidad de tus bienes, reservándote lo necesario para vivir. Pero ahí hay una sucesión entre vivos. Pero para que haya una sucesión mortis causa a causa de muerte, requiero un vivo y un muerto, que el heredero esté vivo y que el testador haya fallecido. ¿Okay? Entonces, si yo tengo dos vivos no aplica, pero tampoco aplica si tengo dos muertos, y aquí viene la conmorencia. ¿Qué sucede? Imaginémonos un evento trágico, que el testador y el que fue nombrado heredero van en el mismo vehículo automotor, chocan y fallecen al mismo tiempo. De manera simultánea o de manera tan cercana que no se pueda saber quién de los dos falleció primero. Uno murió y a los minutos o segundos falleció el otro. No podemos saber quién de los dos murió primero, se les tiene muertos al mismo tiempo, y como hay una cuestión de conmorencia, ninguno de los dos hereda. Muy común, hablabas ahorita de los esposos que van a la notaría. Es muy común que hagan esto de los testamentos cruzados. ¿Qué es un testamento cruzado? Yo te dejo todo a ti y tú me dejas todo a mí. Si yo fallezco, todo lo que tengo es para ti, y si tú falleces, todo lo que tienes es para mí. Mueren al mismo tiempo, ninguno de los dos se heredó.
conmorencia, el tema de la conmorencia. Desde luego, más en materia de sucesión intestamentaria, desde luego la premorencia tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, cuando fallecen, cuando heredan hijos de hijos premuertos. Me explico. Está el de Cuyus, dejó a 3 hijos, pero cuando él falleció, uno de sus hijos ya había fallecido. Y ese hijo que ya había fallecido tenía a su vez descendencia. Esos descendientes pueden heredar, hay artículo expreso de que pueden heredar, solo que en vez de heredar por cabeza, ellos heredan por estirpe. Y ahí la importancia de la premorencia, la importancia de la conmorencia tiene que ver con que si fallezco al mismo tiempo que el autor de la sucesión, no voy a heredar. No puedo heredar porque ya no hay un muerto y un vivo, hay 2 muertos. Bien, y por ejemplo, ¿qué tanto o qué requisitos necesitamos para poder acreditar una conmorencia? La muerte regulada en la ley, hasta la muerte está regulada, qué cosa tan burocrática, ¿no? La muerte está regulada en la Ley General de Salud. De hecho, la Ley General de Salud establece cuándo se le puede declarar a alguien muerto. Y curiosamente no somos los abogados los que declaramos la muerte de alguien, sin duda alguna son los médicos. Es un médico el que declara la muerte de alguien. ¿Por qué? Porque hay requisitos para la muerte. Hay requisitos para la muerte. Cesación de reflejos en el tallo cerebral, paro cardíaco irreversible, cesación de respiración permanente y espontánea. Es por eso que cuando a las personas las conectan a máquinas que están respirando, sí, pero que hay un ventilador. Entonces los conectan a máquinas y siguen respirando. Caso muy conocido de Cerati, que lo tuvieron con máquina tiempo hasta que algún familiar dice ya desconecte. Si desconectándolo él ya no sigue respirando de manera permanente y espontánea, ya se puede declarar la muerte. La cesación de reflejos en el tallo cerebral, lo que se le conoce como muerte cerebral, también da lugar a la muerte. Entonces, ¿quién puede declarar la hora en la que alguien falleció? Un médico, y no siempre pueden hacerlo de manera exacta. Por eso hablaba de cuando se muere con la diferencia de segundos o minutos, inclusive a veces hasta horas. Es difícil saberlo porque encontraron el cadáver 15 días después. Exactamente cuándo murió no se sabe, pero los peritos forenses, por algunas cuestiones, los médicos, los peritos forenses, que bueno, los peritos forenses son médicos legistas en su mayoría, por algunas cuestiones de líquidos, moretones que se hacen, yo no tengo el tecnicismo de los médicos, pero hay algunas manchas que se forman en el cuerpo, la descomposición, inclusive el encontrar microorganismos o bien organismos, gusanos, que se forman en el cuerpo. Ellos pueden decir, la aparición, por ejemplo, de gusanos debe de tener sin duda alguna su nombre técnico, yo lo desconozco, pero lo que he platicado con los peritos es la formación de gusanos se da dentro de esta hora a esta hora, o dentro de estos días. La putrefacción del cadáver se da pasadas tantas horas. La aparición de estas manchas en el cadáver se da pasadas tantas horas, y con eso ellos pueden estimar más o menos cuándo fue el fallecimiento. Han habido casos mediáticos lamentablemente, muy lamentablemente, de feminicidios, y hemos escuchado en las noticias que el perito estima que la muerte fue entre las 15 y las 18 horas de tal día, pero son 3 horas de diferencia. No es tan exacto cuándo falleció. Distinto es cuando fallecen, por ejemplo, en un hospital. Estaban haciéndole una intervención de corazón abierto, el cuerpo no respondió y falleció, y en ese momento inclusive se escuchan las grabaciones, siendo las tales horas, fallece. Hay veces que sí, horas, minutos y segundos podemos decir cuándo falleció. Hay veces que no. ¿Quién puede
dictaminar la hora del fallecimiento los médicos. Los peritos. Bien, muchísimas gracias por la respuesta. Y finalmente vamos a tener este tema que es la sucesión intestamentaria. Les voy a pedir a ambos la sucesión intestamentaria, ¿qué es? Empecemos con usted y cómo se divide. Las primeras dos fases les pido hable usted de ellas y las otras dos fases les pido al licenciado Aguirre hable de la misma, de la sucesión intestamentaria que se lleva ante tribunales. Muchas gracias ante tribunales. Adelante. Okay. Sucesión intestamentaria, también conocida como sucesión legítima. ¿Qué es esto? Pues, ¿a causa de qué o cuándo surge? Cuando no se deja un testamento. Cuando no se deja un testamento, como su nombre lo dice, una sucesión intestamentaria o legítima. ¿Por qué? ¿Por qué legítima? Porque la contempla la ley y la ley pretende adivinar, si me permiten la expresión, de a quién el difunto quería que se le quedaran sus bienes. Y volvemos a lo que mencionamos un rato, la cuestión de el parentesco. La cuestión del parentesco y la ley dice, no, pues yo considero que si tenía hijos, primero a sus hijos, después a su esposa. Ah, tenía hijos, pero no estaba casado. Bueno, su concubina. Ah, no, pero también tenía padres. Entonces se va empezando a distribuir. ¿Qué consiste? Son efectivamente, son cuatro secciones. La primera precisamente es la denuncia de la sucesión misma, que no es otra cosa más que avisarle al juez que falleció tal persona. Y curiosamente, aquí mucha gente piensa que tiene que ser forzosamente, se tienen que poner de acuerdo todos los herederos. Y no es cierto, eso es un grave error que se comete. No hay familias, digo, sobre todo familias de, de tiempo, familias, de otra generación, en la cual pues tenían 8, 10 hijos, por lo menos, ¿no? Íbamos por la docena, conozco yo familias de 14, 16 hijos. Sí, podrían ser el equipo por de supuesto, fútbol, pero americano, ¿no? Entonces, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente, todos piensan, o muchos piensan, que se tienen que poner de acuerdo todos. Así sean 4 hijos. Realmente, si 2 no se ponen de acuerdo, no es difícil que se pongan de acuerdo, mucho menos lo van a hacer 4, 5, 6 personas. Entonces, no, es que fulanito no quiere. ¿Y saben quién no va a querer? El hijo que está debiendo a la casa. Regularmente. O el beneficio. El principal, claro, por supuesto. Porque sabe que al momento en que se lleve esta sucesión, o lo van a terminar sacando, o lo van a terminar viendo la casa y repartiendo los dineros, si la casa no permite como división, hablando de un bien inmueble, ¿no? Entonces, aquí lo primero que pasa es que no es necesario que estén todos de acuerdo. Basta con que uno tome la iniciativa, tiene la facultad para decirle al juez, mi papá murió, te lo acredito con el acta de defunción, le sobrevive mi mamá, mi hermanito fulano, mi hermana, y todo, aquí está. Mándalos a llamar, a fulano lo encuentras en tal lado, a fulano, listo. Es más, e incluso, en muchas ocasiones sucede que pensamos que no hay un testamento. Denunciamos una sucesión intestamentaria, obviamente el juez, hoy le voy a hablar un poquito más adelante de ello, el juez al momento de admitir la sucesión, manda a girar el oficio de estilo al Archivo General de Notarías a investigar si efectivamente el de cuyos fallecido no dejó testamento. Y sorpresa, que sí existe el testamento. Y entonces ahí le damos un giro total y lo que era una sucesión intestamentaria pasa a ser un juicio testamentario. Ahora bien, mencionaba yo la cuestión de los hijos. No siempre los hijos tienen la facultad para, no solo los hijos tienen la facultad para denunciar la sucesión. Cualquier persona puede denunciar la sucesión. Porque hay muchas ocasiones en que, obviamente, ¿sabes qué? Un familiar, cualquiera, sí puede denunciar una sucesión. ¿Puede denunciar una sucesión? Sí, sí lo puede hacer. Obviamente, tendrá que decirle al juez, ¿sabes qué? Tiene a fulano, a sultano. Y cuidado, porque ahí es donde llega la familia desconocida, donde llegan los hijos que jamás sabíamos que el difunto o la difunta tenían. Y se convierte, no saben, en todo un espectáculo. Se hace la fiesta jurídica, pero terrible. Entonces, ¿con qué iniciamos? ¿Cuál es la primera etapa de la sucesión? La denuncia de la sucesión misma, la denuncia, el aviso de la muerte, dicho en otras palabras, y el reconocimiento de herederos y designación de albacea. Aquí es un dato curioso.
al momento de designar la albacea en el supuesto de que no exista, no va a existir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sucesión intestamentaria, no hay testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner un ejemplo de 5 hijos. El juez dice, bueno, ¿quién de ustedes se va a encargar de ser el albacea? Pues nadie confía en nadie, ¿eh? Pues vamos a hacer una votación, ¿les parece? Vamos a jugar la democracia y el que obtenga mayores votos, aquí en mi presencia, va a ser el albacea. Pues resulta algo característico. Cada heredero puede votar por sí mismo. Y es común. Yo por mí, yo por ti. Tenemos un quíntuple empate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez decide. ¿Sabes qué? Pues yo creo que ella. Es que no estoy de acuerdo. Ni modo, les di la oportunidad, no quisieron, lo designo yo. Pero ¿qué es lo que pasa? El albacea, como bien lo comentaba el maestro Aguilar, es una labor titánica que tiene que hacer. Porque él no es abogado y tendrá que contratar un abogado. Y los costos que le van a implicar. Difícilmente un albacea va a absorber los gastos. Difícilmente. Digo, no sé si te ha tocado, pero bueno, personal, no. Incluso me sabe que abogado, nada más que mis hermanos, lo vengo a ver después, ¿no? No, pues pasan 3, 4 años, es que ya viene, no, es que apareció nuestro hermano. Entonces, realmente, la cuestión de el albacea tiene, se le puede poner una vigilancia, y además, tiene también, no puede dejar o desatenderse el asunto. Porque trae apercibimientos, trae sanciones, en caso de que no lo hagan, puede ser removido de su cargo. Puede ser removido de su cargo, obviamente, previo juicio incidental, por así llamarle, una mini queja de, oye, pues, es que, ¿qué crees? Que pues ya pasaron 3 meses y no he hecho nada, ¿no? Entonces, el juez dice, a ver, albacea, ven para acá, que me están diciendo que no has hecho nada. Si el albacea no acredita, pues, por supuesto, el juez seguramente va a dictar una resolución en el sentido que se remueva y va de nuevo, ¿no? Y me ha pasado asuntos donde se remueve uno, se remueve otro, se remueve. ¿Cuál es el si nadie avanza, ¿no? Entonces, continuando con la primera sección, es denuncia de la sucesión, avisar de fallecimiento, declaratoria de herederos y designación de albacea. Hasta ahí se cierra la primera etapa. Pasamos a una segunda etapa donde los herederos quedan de momento fuera y únicamente queda al frente el albacea. ¿A través de qué? Inventario y avalúos. Un inventario y avalúos es una sección donde se le dice, pues, fulanito falleció, puede ser familiar, puede ser mi papá, mi mamá, o mi tío, quien sea, ¿no? Entonces, el de cuyos falleció, y dentro de su masa hereditaria tenía un coche, una casa, un departamento, acciones, títulos por cobrar, alhajas, deudas, y tenía todo esto. ¿Ok? Eso es su inventario. Este es mi inventario. Y de todo esto que estoy inventariando en la masa, tiene un valor de tanto. No lo digo yo, lo dice un perito, o lo dicen varios peritos, porque no el mismo perito que evalúa los inmuebles va a evaluar los muebles, o si se trata de maquinaria industrial, el arte, vaya. Y todo eso, un perito que te evalúa una obra de arte, no te va a cobrar lo que te va a cobrar un arquitecto por hacerte un avalúo. Créeme lo que no. Entonces, son gastos. Ahora, se presenta ese inventario de avalúos en la segunda sección. ¿Y qué es lo que pasa? El juez manda a llamar ahora sí a los herederos ya reconocidos. A ver, su albacea dice que únicamente son estos bienes. Y van a decir, le falta una casa. El departamento no está. La cuenta de tal banco no aparece. ¿Sabes qué fue? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque falta esto. Tienes que acreditarlo y se vuelve un caos. Entonces, imagínate que uno de los hijos tenga conocimiento de un bien y otro tenga de otro y otro de otro. Pues ya tenemos 3 problemas ahí más que agregar. O bien, coinciden. En la primera etapa coinciden con los bienes, pero no coinciden con el valor. Es que la casa la estoy valorando en 5 millones, vale 8, ¿no? Yo voy a presentar mi perito y vas a ver que vale más. Y entramos como si fuera remate a un tercero de discordia y todo un juicio. Hay clientes, una pregunta muy común, y perdón, ¿qué hacen los clientes? ¿Qué tiempo me va a llevar? ¿En qué tiempo me lo resuelve? Esa es una pregunta muy frecuente en cualquier juicio, ¿eh? En cualquier juicio, digo, así por lo personal siempre les digo que es muy aventurado dar una respuesta.
Un juicio sucesorio puede tardarse 6 meses, como se puede llevar 15 años o más. Así es. Claro. De hecho, dentro de mis testamentos está que mi última voluntad es que todos mis pendientes terminen. Juicio sucesorio, ¿no? En verdad, es muy complicado. Entonces, esa es como se cierra la segunda. Una vez vámonos por el camino bonito, se presenta el inventario, el avalúo, los herederos dicen sí, estamos de acuerdo, se cierra la segunda etapa, le damos el uso a la voz a la tercera etapa aquí con el maestro. Por favor. De la administración, se llama la tercera etapa de la administración, y esta etapa también es exclusiva intervención del albacea, no que los herederos no puedan intervenir, sino que no se va a analizar la administración de los herederos, se analiza la administración del albacea. ¿Por qué? Porque el albacea en su encargo va a tener gastos, ya decíamos que es un trabajo, dice el doctor, es un trabajo titánico, estoy de acuerdo. Yo no sé por qué la gente se pelea por ser albacea. La verdad es que es más trabajo de lo que en verdad pudieras abusar de tu encargo si los herederos están bien asesorados. Precisamente por eso acudan con el doctor Antonio a que los asesore adecuadamente, porque un heredero bien asesorado no deja que el albacea, dicen, se lo lleva al baile, ¿no? Que el albacea abuse, se sirva con la cuchara grande, algunas frases de uso coloquial sobre el albacea. No, realmente el albacea es un trabajador, trabaja para los, hay varias teorías, si trabaja para el de cuyos, si trabaja para la masa hereditaria, si trabaja para los herederos, e inclusive hay quien dice no, hay algunos autores que dicen no, trabaja para los acreedores del de cuyos, porque lo primero que se hace con la masa hereditaria es pagar deudas. Eso es lo primero. Todos los códigos disponen lo mismo. Lo que se hace con una sucesión es pagar deudas. Entonces hay quien dice, no, el albacea en realidad trabaja para los acreedores, para quienes se les debe, porque esa es su principal labor, pagar todas las deudas que se tenían. La ley distingue entre deudas mortuorias, deudas testamentarias, precisamente, y deudas de cualquier otro tipo, y las gradúa y demás. Entonces el albacea tiene que pagar las deudas. Y en toda esta labor, pues tiene gastos. Y aparte de gastos, pues también podría tener ingresos. ¿Qué pasa si uno de los bienes de la masa hereditaria es un edificio con 10 departamentos y se reciben rentas? Ya también es un peleadero. Le llega de cartas a los inquilinos: oye, soy el hijo fulanito de tal, de tu casero, ¿no? De tu casero, de tu arrendador. Y ahora me tienes que pagar las rentas a mí. Y bueno, pues sí. No, le llega otra carta: no, yo soy la hija fulanita de tal y ahora las rentas me tienes. Pero en realidad las rentas se le pagan se van a la masa hereditaria y las administra el albacea. Inclusive hay unas prohibiciones ahí. El albacea no puede rentar los bienes de la masa hereditaria por más de un año. Para rentarlos por más de un año se requiere aprobación y demás. ¿Por qué? Porque el encargo de albaceazgo dura un año. Prorrogable un año más, si están de acuerdo todos los herederos, prorrogable un año más, pero en realidad el cargo de albacea dura un año. Quiere decir que en un año tendría que cumplir su encargo. Entonces, imaginémonos que, vamos a poner un ejemplo sencillo: hay un edificio con 10 departamentos en la masa hereditaria. El albacea cada mes va a cobrar, va a tener ingresos y va a cobrar las 10 rentas que hay. Pero también va a tener gastos. Hay que pagar el predial del inmueble, hay que pagar luz, agua, por lo menos. Todo el tema de los avalúos que se ha estado suscitando, ¿no? El tema que decían de los avalúos. Va a tener que pagar, por ejemplo, mantenimiento. Pinté, me dice una clienta que es albacea de la asociación, dice: es que pinté todo el edificio, me salió carísimo, todo el edificio lo pinté. En la tercera sección de la administración, usted va a decir qué ingresos obtuvo, qué egresos erogó, y va a dar su entra aquí el tema de los honorarios de los abogados. El tema de los honorarios de los abogados. No nos podemos poner de acuerdo, entonces cada quien, pues ella tuvo que contratar, en específico el albacea, su abogado. El tema de los honorarios de los abogados, el tema de los honorarios de los peritos, el tema de los sueldos de los trabajadores. La ley dispone que el albacea
tendrá que cumplir su encargo de manera personalísima, no puede él delegar el encargo del albaceazgo en alguien más, pero sí puede tener trabajadores. Y contempla y dice que en cuánto tiempo tiene que avisar cuántos trabajadores va a tener, cuántos empleados va a tener y qué sueldo se les va a dar. La remuneración de los empleados que llega a tener en el cumplimiento de su encargo. En fin, todos los ingresos, todos los egresos, hace un match ahí y dice, me entraron 10 pesos, gasté 9 pesos, me queda 1 peso. Hay cuentas temporales y está la cuenta final, la cuenta anual, la cuenta final del albaceazgo. También ahí va a rendir sus cuentas finales y estas cuentas, aquí sí ya me entran los herederos. Estas cuentas las tienen que aprobar los herederos o bien oponerse 8 días, si no mal recuerdo, doctor, 8 días tienen para oponerse, si no mal recuerdo, para las cuentas, y no nada más es una oposición berrinchuda, no nada más es una oposición dogmática, arbitraria, sino que tendrán que ellos ofertar pruebas y decir, no, no es cierto, no le ingresó tanto, le ingresó más, porque resulta que subió las rentas. A medio año se acababan los contratos, se renovaron y ya las rentas subieron un 10%, que es lo que la ley establece para inmuebles destinados a casa, arrendamientos de inmuebles destinados a casa habitación, que no rebasen cierto valor, un 10%. Entonces, está entregando las cuentas incorrectas. Y se pueden oponer, como dice el doctor Antonio, con un mini juicio, con un pequeño juicio, una pequeña queja, una pequeña oposición que se tramita vía incidental, le llamamos los abogados incidente. Si ya es aprobada la cuenta, tanto las cuentas parciales como la cuenta general, si ya es aprobada, entonces se cierra la tercera sección y pasamos a la cuarta sección, que es la partición y adjudicación. Nuestro Código Civil le llama de la adjudicación, pero en realidad trae la partición y la adjudicación tal cual. Partimos el pastel y lo repartimos tal cual. A cada quien se reparte. Este inventario que se hizo en la segunda sección nos sirve para partir. Se va a presentar, el albacea está obligado a presentar un proyecto de partición, repartimos los bienes, no necesariamente tiene que ser exactamente equitativo. Hay quien dice, esta casa vale menos, pero es donde vivieron mis papás, y yo la prefiero a que las locales comerciales que hay. A lo mejor son de mayor valor, pero yo estoy conforme con esto, y el otro hermano o hermana dirá, perfecto, pues yo la verdad no soy tan sentimentalista, a mí se avienten de los locales comerciales que valen más. Y entonces, con que en el proyecto de partición estén conformes los herederos, el juez lo aprueba, siempre y cuando no contenga ninguna cláusula contraria a derecho, el juez lo aprobará, siempre y cuando no se violen derechos de acreedores, y tiene ahí varios requisitos, pero el juez aprobará este proyecto de partición y se les va a repartir a los herederos lo que les toca. El albacea es una de sus obligaciones, entregarle a cada quien o ver que se le entrega a cada quien lo que toca. Y aquí sí cambian las cosas según el Código Civil que sobre el que estemos hablando. Afortunadamente empezamos a tener legislaciones nacionales como, y ha probado su eficacia. El Código Nacional de Procedimientos Penales ha probado su eficacia. Ya en el 2007, septiembre del 2017 se reformó el artículo 76 constitucional en su fracción 30 para ordenar la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya está en la Constitución, falta que nuestros legisladores lo hagan. Sí, no lo están haciendo en este momento, aunque cierto es que hay algunos foros que están llamando a expertos y demás, ¿no?, sobre esto. Y se habla del Código Nacional Penal y el Código Nacional Civil y Familiar, pero mientras esto no haya, tenemos 30 y tantos códigos civiles y en algunos lugares hasta familiares. En la Ciudad de México no tenemos código familiar, y entonces aquí sí cambia. Algunos códigos te permiten que con tu sentencia de adjudicación sea tu título de propiedad y lo inscribas en el registro público sin pasar por notario. A mucha gente
Pero mayoritariamente pasa por ¿Qué les notario. gusta? Hay gente que no les gusta Sí. su sentencia. Ven su sentencia y ellos quieren ver una escritura. Quieren sellos. Yo quiero mis kinegramas, yo quiero mis sellos, yo quiero mi firma de notario, y lo mandan con el notario. Pero realmente no, en algunos códigos permite que la sentencia sea el título de propiedad y es perfectamente registrable, se puede inscribir perfectamente en el registro público. Otros códigos no. Si no mal recuerdo, el Estado de México sí exige que se pase a notario. Sí exige que se pase a notario. No puedes agarrar tu sentencia e inscribirla. Exige que se pase a notario. Ya hubo una sucesión en el Estado de México en la que estuvo muy peleada y todo, y el juez dijo, no, hombre, pásenlo a notario. Entonces, ahí se acabaría la cuarta sección. Una pregunta recurrente nada más en cuanto a la segunda sección que nos hablaba el doctor Antonio. Muchas veces me preguntan, ¿y si soy único y universal heredero? ¿Tengo que hacer inventario y avalúo? Soy el único, lo que haya se me va a quedar, sí, por los acreedores. Pudieran aparecer acreedores. Y ese beneficio es para los acreedores. El albacea está obligado a hacer inventario y a evaluar los bienes, siempre y cuando la evaluación no conste en los instrumentos mismos o en algún otro documento. La evaluación se tiene que hacer por si hubieran deudas. Insisto en el punto, la masa hereditaria, los bienes que uno deja, bueno, para empezar, dicen que la sucesión es un error de cálculo, ¿no? Hay que calcular bien las cosas para que no haya sobrantes al momento de tu muerte. Todo se consuma, que aparte sería mi principal recomendación, la sucesión, la herencia, es un error de cálculo. Hay que calcular correctamente para no dejar este tipo de situaciones. Pero los bienes que dejamos primigeniamente sirven para cubrir adeudos. Por eso hay que hacer las 4 secciones. Son de tramitación obligatoria. Bien. Perdón, nada más me gustaría abundar un poco precisamente en la sección segunda. Cuando hay un solo heredero, único, universal heredero, en algunas ocasiones, digo realmente para los abogados, en muchas ocasiones para evitar el gasto del avalúo, se puede presentar la boleta predial. En muchas ocasiones, digo, trae un valor que el juez a criterio, aclaro, a criterio puede tomarlo en consideración y pasar. Sin embargo, retomando lo que dice el maestro libre, para efectos de acreedores, ¿sabes qué? Mejor invierte el autoavalúo, pero si quieren por ahí ahorrarle al cliente esa parte y si el juez lo permite, adelante. Ahora bien, perdón, por último, en la sección 4 me gustaría abundar la cuestión del proyecto de partición. En ese proyecto de partición no siempre se puede, el albacea puede presentar un proyecto como él lo considera. Finalmente no es lo que se va a hacer, es como una idea que da el juez. Esto le corresponde a él. Como él decía, sabes que esta casa vale menos, aquí hay un coche, pero tal heredero le va a pasar 20,000 pesos a esto para compensar. Puede haber, digamos que una especie de diferencia monetaria, se puede presentar, sí se puede presentar, pero lo que me gustaría también comentar es que hay bienes, ahorita estamos hablando de sucesiones con diversos bienes, pero en ocasiones realmente hay una sola casa que dividir, una casa que a veces es de interés social, que todavía tiene adeudo y demás, y que definitivamente no podemos decir, oye, la recámara es para ti, el baño y la terracita es para ti, el patio trasero para ti, no. En ese supuesto lo que tiene que pasar es, se va a tener que, si yo propongo que la casa se venda, y de la venta se divida a partes iguales. El dinero lo podemos dividir, exacto, lo cual no puede pasar con un bien inmueble. Sí, exactamente. Bienes que admiten cómoda división. Cómoda Bienes división. que no admiten, ¿no? Bienes que no admiten. Es correcto. Cómoda división. Yo nada más una duda, mi estimado Antonio. Es la boleta predial que tiene el valor catastral. Es el catastral, ¿verdad? El catastral, sí, efectivamente, que es un precio sumamente bajo comparado con el valor real o el valor de mercado. No recordemos que un avalúo lleva valor catastral, valor comercial y obviamente el valor real. Entonces, que ya es el que el perito. Exactamente. Sí, exactamente. Pues ahí tienen una buena idea, ahí tienen una buena idea. Digo, Se ha hecho, hay algunos que no, dicen, no, necesito avalúo, pero hay quienes dicen, perfecto, no estás peleando nada, y vaya, si apareciera algún acreedor, entonces ahí la regla va a cambiar, ¿no? Entonces,
todos los juicios sucesorios, todos los juicios en sí, son totalmente diferentes por muy similares que más. A criterio del juez, ¿no? Muchas veces estamos a los criterios de los juzgadores que lamentablemente no son tan uniformes en este país, ¿no? Precisamente por eso la Suprema Corte de Justicia ha hecho un esfuerzo grande para homologar todo el criterio. ¿A través de qué? De sus protocolos para juzgar, ¿no? Protocolo para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, etc. Bien, pues muchísimas gracias. De hecho, han sido todas las preguntas abordadas por el público. Espero que todas las dudas que hayan planteado en esta sesión, aquellas personas que dejaron sus preguntas hayan quedado resueltas. Si llegan a tener algunas otras, déjenlas en el video. Se estarán compartiendo en las páginas de Diazaguirre, del maestro, que también estarán puestas a disposición de ustedes a través de las páginas. Agradezco infinitamente la participación del licenciado Aguirre, del maestro Antonio, en esta plática que es testamento, un tema sumamente importante, espero les haya sido de utilidad y nos vemos en algunas próximas charlas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.